¿Qué tiene que ver el rock con la literatura? ¿Los rockeros leen? ¿Hay canciones inspiradas en cuentos? En este momento llega Rock and Roll y Libros con Jacquelina Milán. Y ahí pasaban Gastón, Patricio y Guido Sardelli, ¿no? Integrantes de Airbag, estos hermanos, hablando un poco, bueno, sobre ese momento cuando lanzaron su primer material en el año 2004. Recordemos también que en su momento empezaron a hacer lo que se llamó la Airbag manía, porque hubo un montón de adolescentes que lo empezaron a seguir. Y de hecho, como recién te decía, sus dos primeros teatros Gran Rex fueron el 90% adolescentes, y después de su primer disco vendió 20.000 placas y obviamente fue disco de oro, y a través también de este material ganaron el premio MTV Latino a Mejor Artista Nuevo. Bueno, lo que te acabo de contar está extraído de el Instagram Histeria Juvenil, en donde, bueno, se empiezan ahí hay varias informaciones, y entre ellas se encuentra este fragmento de la entrevista a Airbag en el año 2004 cuando presentaban su primer disco. ¿Qué tal, Jackie? Estamos aquí en aire libre, en esto que es la Jaula Rock, con el micro Rock y Libros. Todo el mundo está contento. Bueno, buenas tardes, Milton. Volviste, qué bueno, sí, qué bueno. Volví. Me llevó un tiempito, pero bueno, acá estamos de vuelta firmes. Y acá, bueno, contenta de volver, digamos, de volver con otro capítulo de Rock y Libros. Bien. Que por lo que hemos visto hay muchas cosas, y entre esas muchas cosas, hoy trae algo que es bastante particular, porque, digo, tiene que ver con algo también que se está hablando mucho en estos últimos días, que por ejemplo puede haber una vuelta de los piojos. Sí, exactamente. Venimos con un tema de los piojos. Ahí va. Así que bueno, recordando y bueno, preparándonos para, si se llegan a juntar, poder escuchar mejor este tema, el balneario de los Doctores Crotos, de los piojos, de su disco Azul, de el año 1998. Es el cuarto álbum de estudio de Los Piojos. Fue grabado en Del Cielito Records durante febrero y marzo del 98. El vivo fue presentado durante el 16 y 17 de mayo del 98 en el Parque Sarmiento. O sea que se estarían cumpliendo 26 años de su presentación. El disco fue reeditado en el año 2007 por el Farolito Discos. En diciembre del 98, MTV consagró a Los Piojos como artista del mes y puso entre los primeros del ranking el video musical de la canción El balneario de los Doctores Croto. Vamos a hablar, si quieren, por un poquito de este disco Azul de Los Piojos. Como usted sabe, azul es un color. ¿A qué le remite azul? No a Cristian Castro, pero no. Sí al cielo. Muy bien. ¿Qué más? A la bandera. No, en realidad la bandera es celeste. Sí. ¿Qué más? Azul. ¿Cómo? También, bueno, todo el mundo va acotando. Sí. Bueno, dice, habla Hernán Bermúdez, responsable del arte gráfico de Los Piojos y de las escenografías y los cambios de fisonomía del pajarito, del piojito, no del pajarito, del piojito. Los chicos tiraron la idea dominante del color y en pensar en azul. Se lo vinculó con el mar, el espacio y la noche. Las canciones tenían un perfil más meditativo y hasta melancólico, Por eso imaginé situaciones que tuvieran que ver con los viajes, la navegación, los griegos, los monstruos marítimos. El dibujo de tapa específicamente remite a una tempestad y a esa mutación entre vela de tapa, entre barco y piojo. ¿Vio la tapa del disco? Está en el flyer de Rock y Libros,
es azul y aparece la carita del logo de los piojos. Sí, como con una túnica también medio tapado, como algo así, cubriéndose de algo. Claro. Bueno, la idea de ir cambiando de colores como temática de cada álbum continúa presente desde Ay, 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 rojo, y tercer arco, que es amarillo. Bueno, dice Andrés Ciro Martínez, fue buscado así. El azul era el color primario que nos faltaba y además ya teníamos un tema que se llamaba Agua y un vals que remitía a lo portuario. El concepto cerró por todos lados. Bueno, el balneario de los Doctores Croto, por supuesto que tiene algo que ver con el agua, ¿no? Aunque a los crotos no les guste mucho. Pero... Sí, creo que no solamente a los crotos, ¿no? También hay gente también que... Bueno, que está cercana, te dice. Claro, que a veces le esquiva ahí al chorro. Bueno, tenemos canciones como en el disco como Desde lejos no se ve, Agua, Wopapa, Murguita, y otras. La banda, vamos a ver la conformación: Andrés Ciro Martínez, voz, armónica, guitarra, coros, Daniel Piti Fernández, guitarras y coros, Gustavo Tavo Kupinski, guitarra, bandoneón y coros, Miguel Ángel Miki Rodríguez, bajo y coros, y Dani Buira, batería y percusión. Sí, recordemos que Buira estuvo también hasta un disco anterior a Verde Paisaje del Infierno, y después, se alejó de los Piojos y es el responsable de la Chilinga, de este ensamble de percusión, que también es una escuela de percusión llamada La Chilinga, y que además también en este último tiempo ha sido parte de alguna manera, un homenaje a los Piojos llamado Ritual 87, que el 87 en los sueños son los Piojos, y de alguna manera tanto él como el tecladista, el ex tecladista de los Piojos, Chuque Dípola, y el bajista de los Piojos, Miki Rodríguez, armaron esta banda el año pasado para de alguna manera también hacer que los seguidores de los Piojos vuelvan a escuchar por lo menos la base de los Piojos. Hicieron esta banda llamada Ritual Piojos, Ritual 87. Ahí está. El disco tiene mucho de candombe. En los ritmos, digamos, este disco tiene mucho de candombe, que es claro, de hecho, con mucha percusión, digamos. De hecho, los primeros discos de los Piojos es por eso también que los Piojos tienen ese sello del candombe, gracias a este percusionista, y fue el responsable de lo que se llamó el rock candombe dentro de lo que es los Piojos. Después, hay algunos discos como Verde Paisaje del Infierno que ya son más rockeros, pero porque ahí en ese momento ya se cambió de baterista. Y después tanto Verde Paisaje como Máquina de Sangre como Civilización tienen otros sonidos. Bueno, siempre es muy muy interesante escucharlo, sabe un montón usted. Bueno, muchas gracias. Yo ya lo sabía, pero qué bueno que lo que lo reconozco. Bueno, si le parece, vamos a escuchar el tema y después volvemos. Ay, 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 yo pagué yo. Ay, 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 yo pagué. Ay, 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 yo pagué yo. Ay, 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 yo pagué. No, vienen los pájaros. Ay, 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 yo pagué yo. Ay, 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 yo pagué. Ay, 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 yo pagué yo. Ay, 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 yo pagué. Iba confiado en linchera a la playa, donde ninguno se baña, sabes. Salud, querida, querida eminencia, la diferencia está en el chaquel. Es conocida la vida de este croto, su nombre si se cae ignora la ley. Lo indemnizaron con unos porotos, se volvió loco y dice que vale. Ay, 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 yo pagué yo. Ay, 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 yo pagué. Ay, 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 yo pagué yo. Ay, 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 yo pagué. Algunos dicen que era maestro, otros afirman que era doctor. No hubo dinero para su genio, la cretinada privatizó. Ahora la Junta a veces lo encierra y escucha la lucha del globo
ni la noticia de ayer. Aire Libre, radio comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Los domingos de 9 a 11 te presentamos avisos clasificados y noticias en Buscando Trabajo. Jóvenes para importante heladería, para vender en salón con secundario completo, disponibilidad horaria y también un cadete con moto, con papel. Seguimos Buscando Trabajo con Claudio De Luca. Los domingos a las 9 de la mañana. No toques la radio. Ya volvemos. Es el inicio de espacio publicitario. En el operativo de invierno reforzamos la asistencia a personas en situación de calle por las bajas temperaturas. Realizamos recorridas diarias, diurnas y nocturnas, donde identificamos a quienes nos necesitan. Les acercamos comida y abrigo. Junto al personal de salud le brindamos asistencia sanitaria y les ofrecemos alojamiento en los refugios de la ciudad. Si ves a alguien que necesita ayuda, llama al 147. Escribí Rosario Bogar o comunicate con Munibot, Municipalidad de Rosario. Damas y caballeros pueden encender sus celulares, prender los cigarrillos y levantarse de sus asientos. Hemos llegado al fin del espacio publicitario. Cada noche con vos. Cada noche tu radio. Aire Libre 91.3. Estás escuchando Aire Libre. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Aire Libre 91.3. Hacemos radio. Estamos cerca. Estás escuchando La Jaula Rock. Aire Libre, radio comunitaria 91.3. Escuchá La Jaula Rock. Sentado, ya tiene mucho en el loro. Ahí tiene una jaula con abrigo y ese. Un programa de música popular que no tiene fronteras. Ahí tiene una jaula. Ay, 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 yo pare yo. Ay, 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 yo pare. Ay, 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 yo pare yo. Ay, 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 yo pare. Ay, 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 yo pare yo. Ay, 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 yo pare. Escuchábamos a Los Piojos con el tema El balneario de los Doctores Crotos del disco azul del año 1998, y además también te cuento que durante lo que dure Rock y Libros vamos a estar coordinando con las versiones de esta misma canción, por ejemplo del disco doble en vivo Huracanes en Luna Plateada de Los Piojos, y además también el Ritual Piojoso, ¿no?, que se acaba de lanzar hace muy pocos días atrás, cuando se cumplieron 15 años de la última presentación de Los Piojos. También vamos a estar coordinando con esas versiones. Buenísimo. De este clásico. Buenísimo. Bueno, volviendo acá a La Iseca y Los Piojos, como usted sabe, bueno, La Iseca es toda una institución, ¿no? Hoy literaria, pero bueno, es un escritor que fue bastante, digamos, outsider. Y bueno, tuvo también talleres, una vez que se consagró, tuvo también talleres literarios. Uno de sus alumnos, Leonardo Yola, que es escritor también, dice: Los Piojos le dedicaron su amor y su reconocimiento en el balneario de los Doctores Crotos, canción del álbum Azul, homónima de su relato del libro Matando Enanos a Garrotazos, que nosotros tanto le celebrábamos y que a él agradecía, pero siempre manifestaba que lo que más le hubiera gustado es que le hicieran una canción Los Auténticos Decadentes, que por otra parte habían hecho, según su parecer, la canción definitiva para el inicio de la vida del artista, la guitarra,
y que esos muchachos eran tan nobles que en el mismo tema le daban voz también al enemigo, ni más ni menos que a ese padre que venía a sentenciar. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures, ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esta guitarra de sombrero. O sea que, bueno, a la Iseca le gustaba los auténticos decadentes. Ah, un himno le gustaba a la Iseca. Sí. Bueno, otro himno, los piratas, digo, los auténticos decadentes le han hecho canciones a Bueno, así que situaciones. él le hubiera gustado que le escribieran una canción los auténticos decadentes, pero parece que, bueno, los Piojos igual lo agradecía mucho que se lo hayan escrito, digamos, este tema. Bueno, como vemos, tanto la canción como el cuento, el balneario de los doctores de Crotos, de el libro Matando Enanos a Garrotazos del año 82, tienen un mismo escenario, que es un balneario donde hay un montón de crotos, digamos. Y bueno, vamos a leer algunos fragmentos del cuento. El cuento no es un cuento largo, es un cuento bastante corto sobre, unos crotos que están ahí en la playa y que, bueno, cuentan cosas, están disfrutando, digamos, del ocio. Porque, bueno, no sé nada. El balneario de Crotos. Sus doctas haraposidades, los señores Moyaresmio y Seca, que, los personajes, como verá, se llaman Iseca, y el personaje de la canción de los Piojos también se llama Iseca. Reposaban esa mañana sobre la arena de la playa de la bahía de Gasofilago. Este lugar estaba situado en el oeste de la Tecnocracia, junto al océano Tracio, mucho más abajo con respecto al paralelo que pasaba por Monitoria, capital del país. La tal bahía era prácticamente el último vergel antes del gran desierto de Occidente, cercano a la frontera califal, conocido como el Bronce de Satanás. Como nadie iba a la mencionada playa paradisíaca, puesto que los magnates no la habían descubierto a tiempo, se fue convirtiendo poco a poco en una gran atracción turística para crotos, lincheras y mendigos de toda la Tecnocracia. Pasaban allí sus vacaciones e instalaban carpas de alpillera. Cuando los potentados y jerarcas se percataron del lugar que se habían perdido, ya era tarde. ¿Quién se atrevería y con qué medios a expulsar a los rotitos, que eran centenares y estaban protegidos nada menos que por el temido benefactor? Así también llamaban al monitor o jefe de Estado, a quien le habían caído en gracia. Bueno, los crotos, chochísimos con la situación, viajaban de un punto al otro del enorme país, haciendo lo que les daba la gana todo el año, y pasando uno o 2 meses del verano en la bahía de Gasofilago. Bueno, y un poquito más abajo dice, los bañeros no sabían nadar, por supuesto, pero tampoco era necesario, ya que los turistas eran alérgicos al agua, por razones obvias. Para ser considerado un imprudente, bastaba con colocarse tan cerca del mar que su espuma llegase a salpicarle los pies. Quienes montaban vigilancia se encargaba de llamar inmediatamente al orden a cualquier posible excéntrico. La tierra no se quita con agua, sino con baños de arena, como todo el mundo sabe. Bueno, o sea que le tenían alergia al agua, los crotos estaban en la playa, pero no se bañaban. Igual... O sea que antes de gastar agua se compraban arena. Digo, uno puede comprar una bolsa de arena y ya está. Sí, no, pero bueno, en la playa supuestamente había arena. Estaba por ahí la arena, así que ni tenían que ir a comprar arena. Y en la canción también nos habla que bueno, que no se bañaban. Iba confiado el linchera a la playa donde ninguno se baña, ¿sabes? La salud querida eminencia, bueno, la diferencia está en el yaquel. Aparte, otra cosa de la que habla el cuento es ahí en la canción nos dicen que toman mate, y el cuento dice, un mate quizá, una rosquilla con mucho azúcar tal vez,
y paralelamente a la infusión ofrecida, extendía con la otra mano una bolsita inmunda, de papel, pero de contenido luminoso. El señor K, tomando mate y una rosquilla, decirle que no sería una descortesía, que usted no se merece, señor Moyaresmio. El aludido volvió a mirar el cielo por segunda vez en el día. ¿Nunca se le ocurrió, señor K, que ciertos amaneceres parecen crepúsculos y algunos crepúsculos son idénticos a amaneceres? Ilustre, no se ofenda, por favor, pero esa frase no fue original, ni siquiera cuando alguien la dijo por primera vez. Se parece muchísimo a aquello de ya se hunde el sol en el ocaso, las nubes arremolinadas como una turbulencia de mortajas que tratasen de tanto va el cántaro a la fuente que al final, bueno, etcétera, y otras. De manera que no le parezca original, para nada, ilustre. Ahora, si usted obviase las secuencias fatigosas y pasara a la narración que ayer me prometió, pero el señor Moyaresmio estaba en otra. Incluso se olvidó de continuar cebando mate y dijo distraído, ya va. Bueno, como ves, se trataban con mucha diplomacia estos doctores. Por eso lo llaman así, doctores Croto. Sí, de hecho, también ha pasado muchas veces que esta clase de individuos han sido personas bastante cultas, ilustres, sí. Y en la cual, bueno, uno dice socialmente, dice, mirá, estos Croto, pero han sido también en algún momento personas que han estado también en la sociedad cumpliendo un rol muy importante y después dejado de lado. Sí, exactamente. Y bueno, él le gustaba rescatar este tipo de personajes a la Iseca. Él decía que la Iseca decía que su estilo era una realidad delirante, decía, el realismo delirante. Y bueno, tenemos un breve audio de la Iseca explicando lo que él concebía como realismo delirante. Y bueno, después vamos a fijarnos un poquito, a contar un poquito la vida de este autor. Bueno, el que se quedó así enganchado con el cuento, les decimos que vayan, en internet está el balneario de los doctores Crotos para que, bueno, el que quiere seguir leyéndolo lo pueda encontrar. Y acá metemos una parte de una partecita, sí. Él tenía la manija de no publicar. Él sentía que si él publicaba iban a terminar sindicalizándolo, gremializándolo, incluyéndolo en grupos, en movimientos. Él decía que esa era una forma de dominar la libertad del artista. Lo que lo llevó a publicar es la idea de que detrás de su obra, como un sustrato, como un subtexto, hay una sabiduría, una especie de magisterio que debe ser difundido, divulgado. El primer libro de Alberto Laiseca, con el que él aparece, digamos, ¿no?, en el panorama literario argentino, que es el libro de cuentos Matando enanos a garrotazos. Tenía como un gusto muy inclinado por cierto tipo de personajes que yo también sentía cercanos a él. Una mirada extrañada sobre las cosas, una mirada diferente. Claro que los cambios del mundo influyen en uno, seguro. Y sobre todo en un tipo como yo, a quien la realidad siempre le importó muchísimo. Por eso siempre digo que lo mío es realismo delirante. Sí, será delirio, pero realista. Sí, que de alguna manera creo que el realismo delirante va abrevando de esas líneas, ¿no? De lo absurdo, del esoterismo, del terror, de lo fantástico, de la ciencia ficción, y a partir de ahí crea una especie de género que más que género es un estilo, ¿no? Porque no sé cuántas personas pudieron reproducir ese género del realismo delirante. Es un sello laisequiano. Lo más sano es estar lejos del poder. Yo en los Sorias intento mostrar un poder que se humaniza, pero reconozco que es un poco utópico. Sí. Andaba a pedirle a Videla que se humanice. Pero bueno, ¿entendés? ¿Qué sé yo? El escritor tiene su punto de vista y dice lo que es posible.
Los Sorias es desbordante. Me parece que es una novela que produce en el lector una experiencia y creo que esa es su mayor virtud. O sea, abrir los Sorias y sumergirte y disciplinarte para poder leerlo y pelearte con el libro y querer tirarlo por la ventana o amarlo y querer dormir abrazado a ese bodoque. Uno, al escribir, de alguna manera vuelve a ser niño, una suerte de niño adulto, pero un niño, porque ahí está todo lo de uno, todo, absolutamente todo. Los recuerdos, la memoria. Bueno, y ahí escuchábamos un fragmento del sí. del documental de la ISECA. Sí, es de una escuela de periodismo, de la Escuela de Periodismo Éter. Un documental donde hablan también críticos literarios y alumnos de sus talleres, y el propio la ISECA, que vio, como usted se dio cuenta, no sé si lo reconoció, pero tiene una voz muy especial, muy característica, porque él contaba cuentos también en ISAT, en un canal de cable, cuentos de terror a la noche, hacía una serie de cuentos. Pero bueno, muchas cosas interesantes nos dice la ISECA. Escribir es volver a ser niño, dice, porque bueno, ahí está todo, volver a recordar, ¿no? Sí, como también decía en su momento Picasso también, digo, esto de pintar como los pintores del surrealismo me llevé unos meses, pintar como los niños toda la vida, como que hay algo ahí de la infancia que todo el tiempo uno lo lleva. Uno lo está volcando. Y bueno, hablaba de la novela Los Sorias, que es otra de sus es una de su más importante obra, digamos, una novela de más de 1.000 páginas, 1.400 páginas, en el 98. Bueno, ya habíamos, vamos a su nacimiento, nació el 11 de febrero del 41. Ni bien terminó la secundaria, empezó a estudiar ingeniería química, pero a los 23 años decidió dejar la carrera. Se fue a trabajar al campo. Usted sabe que se murió su mamá cuando tenía 3 años. Y bueno, vivió con su papá, y su papá parece que era un tirano, no se llevaba muy bien con su padre. Y bueno, se fue pronto de su hogar. Fue peón, cosechero en Mendoza, Córdoba y Santa Fe, empleado telefónico, corrector de pruebas en el diario La Razón de Buenos Aires y autor de más de 20 libros. Bueno, ya dijimos, escribió uno de los libros, Matando enanos a garrotazos, del 82, la novela La hija de Keops en el 89. En el 91, la editorial rosarina Beatriz Viterbo Editora publicó el ensayo Por favor, plágieme. Y recibió, habla sobre el plagio, sobre los plagios en la historia y sobre los plagios que hizo él, digamos, como, bueno, reivindicando un poco eso, ¿no? Que es toda una tarea también, todo un arte. Sí. Y sí, el arte consiste en eso, en hacer un plagio bastante, como hacen los piojos de su obra, ¿no? Que la recrean, digamos. Bueno, recibió la beca Guggenheim, con la que pudo terminar su segunda novela más extensa, El jardín de las máquinas parlantes, en la que se sumergió en el mundo de la magia y el esoterismo. En el 98 editó Los Sorias, una novela de 1.400 páginas, su obra cumbre, que él mismo la definió como la obra de su vida. Tardó 10 años en escribirla, y casi 20 en poder publicarla. El escritor Ricardo Piglia la calificó como la mejor novela que se ha escrito en Argentina desde Los Siete Locos. Bueno, entonces, a su poética, entonces la ISECA le da un nombre, realismo delirante. ¿Por qué? Porque si bien es verosímil, pero es muy exagerada. Pone por encima la desmesura y la libertad creativas de la demanda de verosimilitud de los hechos narrados. Lo que yo quiero hacer con las distorsiones del delirio es marcar justamente partes de la realidad pocos vistas. En esta exageración de la realidad, en esto de que los crotos estaban ahí tirados en esa isla y
nunca se iban de ahí. En esta exageración, digamos, lo que hace es poner la realidad digamos, en una vista, digamos, en una vista más como aumentada. Entonces, bueno, tratar de mostrar un poco mejor, como él dice, a mí me interesa mucho la realidad. Y además le daba ese toque también, digo, realismo delirante, era como también ahí meterle una cuota a algo más, como a veces parece también esto de que cuando uno dice, bueno, a través del humor, por ejemplo, uno lo hace a través del humor como para que la realidad no sea tan pesada y se pueda también de alguna manera masticar lo más tranquila posible, ¿no? Y que sea pasable. Sí. Si no es un caos. Sí, pero a mí me parece que él le interesaba que la realidad un poco sea eso. Sea bastante bastante caótica en realidad. Dice, a mí me interesa mucho la realidad, dice la Iseca. Nunca la pierdo de vista. Uso el delirio, en primer lugar, como un arma, como un proceso para ganar tiempo. Si escribimos una cosa lineal, también se puede decir que lo que uno piensa, pero ahorra tiempo el delirio, las distorsiones de la realidad y las exageraciones. Uno lo que hace es que a la realidad se la puede ver con un fuerte foco, como con una lupa. Entonces lo mío es delirio, pero no solo, sino delirio delirante. Yo siempre suelo citar el caso de Raymond Russell, que me gusta mucho, pero no es lo que yo haría. Por ejemplo, Impresiones de África, de ese mismo autor, es simplemente delicioso. Esas máquinas absurdas que fabrica, pero posiblemente debajo, vemos un gran nihilismo por parte del Russell. Aclaro, yo no soy nihilista, entonces me interesa la realidad, el delirio también. Fabrico máquinas absurdas y procedimientos absurdos, pero sin nihilismo y con profundo respeto por la realidad. Lo dijo en una entrevista hecha por Víctor Malumian y Ariel Fleischer. Bueno, entonces, él usa como este delirio para poner una lupa en la realidad. Y aclara que no es nihilista, sino que piensa que hay un objetivo, un final, digamos, en todo esto, en toda esta realidad. La Iseca no se hizo famoso por sus libros, sino por sus apariciones en televisión. En octubre del 2002 empezó el ciclo Cuentos de Terror en el canal ISAT, en donde narraba cuentos de 10 o 15 minutos. Contaba cuentos como lo haría un tío o un abuelo frente a un fogón en un campamento de verano. En una entrevista contó que había aprendido a narrarlos después de haber estado cerca de la muerte, un día que pensaba en el suicidio. Estaba solo y algunos amigos me habían prestado un grabador, de esos antiguos, con cinta. Haciendo horas con el grabador se me pasaron las ganas de hacerme boleta. Era todo un ritual, con la cinta dando vueltas de manera artesanal. Hice horas para grabador sin tener la menor idea de que eso me iba a servir después, en la vida real, para contar cuentos. Me grababa, inventaba historia, pronunciaba discursos, maldecía, dijo. Bueno, el programa duró 3 años y en el 2003 recibió el premio Martín Fierro en el rubro cultural educativo. Sí, si mal no recuerdo, creo que ese programa, que parecía así bloques muy cortos, creo que aparecían después de las 12 de la noche. Sí, en un cuarto así, solo él con una silla y una mesa y un foquito en el medio de una habitación. Había todo un ambiente también. La gente dice Fowell que la gente lo conocía como el bigotudo que cuenta cuentos de terror en la tele. Pero bueno, tenía una voz así como muy muy de ultratumba, sí, muy particular. Bueno, y también participó en películas, En el 2009 lo invitaron a protagonizar una película y la Iseca fue actor en El Artista. Interpretaba a Romano, un paciente de una residencia geriátrica que no hablaba, excepto para decir pucho cuando quería fumar. Y en el 2011 los mismos directores estrenaron Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, basada en un cuento inédito de la Iseca. El autor hizo la voz en off de la película protagonizada por Emilio Dizzi. No sé si usted la vio, esa peli de voy a comprar cigarrillos y vuelvo. No, la vamos a buscar. Pero parece como que no me cierra que Dizzi y la Iseca en una misma oración, o sea, como que... Hay algo como que hay... hay algo que
Pero bueno. Bueno, durante 20 años dio talleres literarios. Con él estudiaron Selva Almada, Alejandra Sina, Leonardo Yola, Sebastián Pandolfelli, Juan Guinot y Gabriela Cabezón Cámara, entre muchos otros. Decía Laiseca que en esos encuentros había aprendido muchísimo, a ser más humano, mirar a los demás, escucharlos, ver sus problemas, no andar mirándose siempre el ombligo, qué necesita, cómo puedo acceder al otro para ayudarlo. Decía que sus alumnos sabían que iban a buscar cuando se anotaban en sus talleres y que por eso muchos se iban. Algunos querían que el profesor les enseñara por imposición de manos, una especie de vudú. No hay nada de eso. Acá lo que hay es trabajo, nada más. Solamente así podés crecer. El que busca fórmulas mágicas cagó, no hay. Pero sí hay camino, con mucho trabajo, dedicación y humildad, y orgullo al mismo tiempo. Es una alquimia rara cuando tenés que mezclar humildad con orgullo. Siempre les digo a mis alumnos que estudiar narrativa, hacerla, es tan difícil como si se hubieran metido en un curso de física teórica. Es muy difícil todo en este mundo, contó en una entrevista. Bueno, él siempre decía que las cosas se logran con mucho trabajo, que nadie es escritor así de la nada. Siempre hay que trabajar mucho el tema de escribir. Cuando algunos también, otros u otras también plantean esto de ser autodidacta y bueno, esto me sale a mí de forma natural. Pero bueno, autodidacta, pero hay que sentarse y escribir. O sea que siempre hay... Siempre hay un trabajo, obvio, sí, del escritor. Así que bueno, bueno, eso es lo que trajimos de Laiseca. Espero que le haya parecido interesante. Bueno, te esperamos dentro de un tiempito, sí, dentro de un mes. Sí. ¿Tenés dentro algo? De un mes. Ahí estamos. Estamos con muchas cosas en vista, bien, digamos. Bien. Hay algo de Calamaro en vista. Bueno, no quiero... Bien, listo. Pero yo le quiero hacer una pregunta, porque al principio nosotros estuvimos presentando lo que fue la entrevista a Walter, a Willy Pianzoli, integrante de Los Tipitos. Sí. ¿Cómo fue escucharlo ahí en una entrevista en vivo? Usted que le gustan los Tipitos de la época del año 2004, ¿cómo fue? No, muy bien, muy interesante lo que dice y bueno, si bien nosotros acá cuando trajimos su tema Campanas en la Noche, sobre la obra de Poe, del Cuervo de Poe, él pusimos un audio de él donde él reconoce esta influencia, digamos, del escritor. Así que bueno, nada, me gustó escucharlo también, volver a escucharlo, digamos, en esa entrevista. Está muy bueno. Es más, estuvimos ahí hablando también del tema brujería, digo que es parte también de este material. Así que lo disfrutó. Sí, me interesa el tema de cómo la historia de las canciones, ¿no? Cómo fueron hechas, como bueno, en la entrevista a Goldín también, donde él habla de Ludueña, donde cuenta un poco... El ogro y la bruja. El ogro y la bruja, sí. Sí, igual hay personas que están en contra de eso. Porque ven que dicen, no, lo que pasa es que uno cuando escucha una canción le tiene que dar, ¿no? El significado que a uno le representa. Sí, bueno. Pero en realidad esa historia tiene un trasfondo y una historia que es de esa canción. Claro, pero por ahí a veces uno le da... obviamente le da la significación que uno quiere, pero bueno, está bueno conocer la historia y en quién se inspiraron los autores. Eso no quiere decir que uno le dé la misma interpretación, no importa, digamos, todo suma, creo. Pero bueno, ya se vienen, podemos decir que se vienen cositas. Sí, se vienen otras cosas. Bueno, Jackie, gracias. Bueno, no, a usted. Muchísimas gracias. Y ahí sí pasaba nuestra compañera Jacqueline Milán por La Jaula Rock con un nuevo capítulo de Rock y Libros. Como recién nos decía, se vienen cositas dentro de un tiempo, así que vamos a esperar a que vuelva de nuevo con este micro, que ya es el tercer año que está aquí en La Jaula Rock y hay también muchas historias para seguir contando.